Hay una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad, y es la siguiente. Cuando no logro lo que me propongo, cuando me detengo antes de llegar, cuando abandono justo en el momento en que el camino se vuelve exigente, ¿a quién le atribuyo ese resultado? La mayoría responde de manera instintiva. Señala circunstancias, señala a otros, señala el momento, señala la mala suerte, pero hay una minoría que responde de una manera completamente distinta, y esa diferencia en la respuesta lo cambia todo. Esa minoría apunta hacia adentro. No por masoquismo, no para destruirse, sino porque ha comprendido algo que la mayoría todavía no ha aprendido. Que el lugar donde ubica la causa de sus resultados es el mismo lugar donde vive su poder. Yo, Brian Tracy, llevo décadas estudiando a las personas que logran lo que se proponen y a las que no. Y una de las diferencias más consistentes que he encontrado no está en su inteligencia, no está en sus recursos, no está en sus conexiones, está en si creen en sí mismas o no. Pero creer en uno mismo no es lo que la mayoría cree que es. No es un sentimiento. No es una emoción que aparece en los días buenos. No es la ausencia de duda. Creer en uno mismo es una decisión que se toma antes de tener evidencia suficiente. Y es también una relación que se construye, se deteriora, se reconstruye y se profundiza a lo largo de toda la vida. Cuando hablo de creer en uno mismo, hablo de algo muy preciso. Hablo de la convicción operativa de que usted es capaz de aprender lo que necesita aprender, de adaptarse a lo que necesita adaptarse y de responder a lo que la vida le presente, aun cuando no sepa con certeza cómo hacerlo antes de enfrentarlo. Eso es todo. No se trata de creer que es perfecto, que no cometerá errores, que todo saldrá bien. Se trata de creer que pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa distinción es fundamental porque la mayoría confunde la creencia en uno mismo con una especie de optimismo ingenuo o con la certeza de que el resultado estará garantizado. Ninguna de esas dos cosas es lo que estoy describiendo. Lo que estoy describiendo es algo más parecido a la confianza que tiene un marinero experimentado en sí mismo cuando enfrenta una tormenta. No sabe exactamente qué va a pasar, no sabe si el barco va a resistir cada golpe, pero sabe algo más importante. Sabe que ha navegado antes. Sabe que puede leer el mar. Sabe que puede adaptarse en tiempo real. Esa confianza no elimina el peligro, pero cambia completamente la manera en que lo enfrenta. El problema central de la mayoría de las personas es que esperan que la creencia llegue antes que la acción. Esperan sentirse seguros antes de actuar. Esperan que la duda desaparezca antes de avanzar. Esperan que el camino esté claro antes de dar el primer paso. Y en esa espera, la vida pasa. Lo que la investigación en psicología cognitiva nos dice, y lo que yo he comprobado una y otra vez trabajando con personas en todo el mundo, es que el orden correcto es exactamente el opuesto. La acción precede a la confianza. El movimiento crea la evidencia. La evidencia construye la creencia. No existe otra secuencia funcional. Quien espera sentirse seguro para actuar ha confundido la causa con el efecto. Es como esperar estar en forma antes de empezar a ejercitarse. Es esperar saber tocar el piano antes de practicar. Ese orden invertido no produce resultados, produce paralización perpetua disfrazada de prudencia. Existe un mecanismo psicológico que explica por qué esto funciona así, y entenderlo puede cambiar la manera en que usted se relaciona con sus propias dudas. Ese mecanismo se llama disonancia cognitiva y fue descrito por el psicólogo Leon Festinger en los años 50. La idea central es esta. La mente humana no tolera bien la contradicción entre lo que hace y lo que cree. Cuando sus acciones contradicen su identidad, algo dentro de usted presiona para resolver esa contradicción. Y esa presión puede resolverse de dos maneras. O cambia sus acciones para que sean consistentes con su identidad, o cambia su identidad para que sea consistente con sus acciones. Cuando usted actúa como alguien que cree en sí mismo, cuando cumple lo que se promete, cuando avanza a pesar de la incomodidad, cuando se mantiene firme cuando sería más fácil ceder, está creando una presión interna que su mente resuelve ajustando su imagen de sí mismo hacia arriba. No inmediatamente, no de manera espectacular, pero sí de manera consistente y acumulativa. Cada acción coherente con quien quiere ser es un argumento silencioso que su mente registra. Y con el tiempo, esos argumentos construyen una convicción que ninguna afirmación positiva podría haber construido desde afuera. Pero hay otro fenómeno que opera en la dirección contraria y al que he llamado la traición interna. Y es tan importante entenderlo como entender la disonancia cognitiva, porque es lo que destruye la creencia en uno mismo de manera silenciosa y sistemática. La traición interna ocurre cada vez que usted le hace una promesa a la única persona del mundo que no puede engañar: usted mismo.
cuando decide que va a levantarse a las 6 y se queda dormido, cuando decide que va a terminar ese proyecto hoy y lo posterga, cuando decide que va a tener esa conversación difícil y la evita, cuando decide que va a dejar de hacer algo que sabe que le hace daño y lo vuelve a hacer. Cada una de esas rupturas, por pequeña que parezca, envía un mensaje al sistema más profundo de su identidad. El mensaje es este: no puedo confiar en mí mismo. Y ese mensaje no viene del exterior, no viene de un crítico, no viene de un fracaso visible, viene de usted. Y por eso es tan destructivo. Porque usted no puede ignorarlo, no puede racionalizarlo completamente, no puede atribuírselo a las circunstancias. En algún nivel, siempre sabe que se traicionó. Y cuando ese patrón se repite suficientes veces, deja de ser un evento aislado y se convierte en una identidad. La persona empieza a creer, en el nivel más profundo donde viven, las creencias que realmente gobiernan el comportamiento, que no puede confiar en su propia palabra. Y desde ahí, construir cualquier cosa se vuelve enormemente difícil. La reconstrucción de la creencia en uno mismo comienza entonces no con afirmaciones, ni con visualizaciones, ni con discursos motivacionales, sino con algo mucho más concreto y mucho más exigente, con el cumplimiento de compromisos pequeños. La lógica es exactamente la misma que usaría para reconstruir una relación dañada con otra persona. Si alguien le ha fallado repetidamente, no le devuelve su confianza porque le promete cosas grandes. Le devuelve su confianza cuando le demuestra, en cosas pequeñas y repetidas, que su palabra vale. Lo mismo ocurre con la relación que tiene consigo mismo. La confianza no se reconstruye con grandes gestos, se reconstruye con consistencia pequeña. Se reconstruye cuando decide que va a hacer algo y lo hace. Cuando decide que no va a hacer algo y no lo hace. Cuando trata su propia palabra como una cosa sagrada, no porque alguien lo esté mirando, no porque haya consecuencias externas, sino porque ha entendido que cada vez que cumple o rompe una promesa consigo mismo, está editando la imagen que tiene de sí mismo. Y esa imagen con el tiempo determina qué intenta, qué sostiene, qué abandona y en última instancia qué logra. Hay una confusión muy común que quiero desmantelar, porque limita a muchas personas que de otra manera tendrían todo lo necesario para avanzar. Esa confusión es creer que la identidad precede al comportamiento. Es creer que primero hay que ser cierto tipo de persona para luego actuar de cierta manera. Primero tengo que ser disciplinado para tener buenos hábitos. Primero tengo que ser seguro para asumir riesgos. Primero tengo que ser valiente para tener conversaciones difíciles. Esa lógica tiene el orden completamente invertido. La investigación en psicología del comportamiento es clara al respecto. La identidad no precede el comportamiento, emerge de él. Usted no actúa de acuerdo con quien ya es, actúa de acuerdo con quien cree que es, y luego su mente ajusta su sentido de identidad para que sea consistente con sus acciones. Esto significa que la manera de convertirse en alguien que cree en sí mismo no es esperar a sentirse seguro, sino actuar repetidamente como alguien que actúa a pesar de la incertidumbre. No una vez, no en los días buenos, sino consistentemente, especialmente en los días difíciles, especialmente cuando nadie está mirando, especialmente cuando el resultado no está garantizado. Quiero hablar ahora de algo que complica esta ecuación de manera significativa y que tiene que ver con la manera en que la mayoría de las personas interpreta el miedo. El miedo es quizás la señal más mal interpretada que existe en la psicología del desempeño. La interpretación más común es que el miedo es una señal de que algo está mal, de que no está listo, de que el riesgo es demasiado alto, de que debería retroceder. Y esa interpretación, aunque comprensible desde un punto de vista evolutivo, es casi siempre incorrecta en el contexto de los desafíos que enfrentan las personas que intentan crecer y construir algo. Los atletas de alto rendimiento, los emprendedores exitosos, los líderes más efectivos que he conocido no son personas que no sienten miedo. Son personas que han aprendido a leer el miedo de una manera completamente diferente. Para ellos, el miedo no es una señal de que deben parar. Es una señal de que algo importa. Es una señal de que están operando en los límites de su zona conocida, que es exactamente donde ocurre el crecimiento. Cuando usted aprende a interpretar el miedo como una señal de importancia, en lugar de una señal de peligro, su relación con él cambia completamente. No desaparece, pero deja de gobernar sus decisiones. Se convierte en información útil en lugar de en una orden que obedece sin cuestionarla. Existe también un tipo de confianza que es mucho más sólida y mucho más durable que la confianza en resultados específicos, y que la mayoría de las personas nunca desarrolla porque está tan enfocada en los resultados que no le dedica atención. Esa confianza es la confianza en la capacidad de respuesta. La diferencia es esta.
La confianza en resultados específicos. Dice, lo voy a lograr. La confianza en la capacidad de respuesta dice, pase lo que pase, voy a poder responder. La primera es frágil porque depende de que el resultado ocurra. La segunda es robusta porque no depende del resultado, sino de la capacidad de adaptación. Una persona que confía en resultados específicos enfrenta a cualquier desviación del plan como una crisis, porque su confianza dependía de que las cosas salieran exactamente como esperaba. Una persona que confía en su capacidad de respuesta enfrenta la misma desviación como un problema a resolver, porque su confianza no dependía del resultado específico, sino de su capacidad de navegar lo que viniera. En los negocios, en las relaciones, en cualquier empresa significativa, los resultados rara vez son exactamente los que se anticiparon. Las personas que prosperan en ese contexto no son las que tienen más certeza, son las que tienen más confianza en su capacidad de adaptarse cuando la certeza no está disponible. Ahora quiero abordar uno de los obstáculos más sutiles y más destructivos para la creencia en uno mismo, y es algo que he observado repetidamente en personas de alto potencial que, sin embargo, no logran avanzar. La dependencia de la validación externa. Esta dependencia es especialmente tramposa porque a menudo se disfraza de humildad, de apertura, de sensibilidad social. Pero en el fondo es otra cosa. Es la incapacidad de sostener la propia dirección sin la confirmación de que va bien. Y esa incapacidad crea una vulnerabilidad enorme porque hace que su confianza fluctúe según la temperatura del entorno social. Cuando recibe aprobación, avanza. Cuando recibe crítica o indiferencia, se paraliza o retrocede. Eso no es confianza, es dependencia emocional disfrazada de sensibilidad. La construcción de la validación interna, que es la capacidad de evaluar su propio desempeño con criterios claros y sostenerse en esa evaluación, independientemente de lo que el entorno opine, es uno de los desarrollos más importantes que puede ocurrir en la vida de una persona, porque le devuelve la soberanía sobre su propio movimiento. Ya no necesita permiso para avanzar. Ya no necesita que alguien más reconozca su esfuerzo para que ese esfuerzo valga. Ya puede distinguir entre la crítica que le da información útil y la opinión que simplemente no es relevante para lo que está construyendo. Eso no significa volverse impermeables, significa volverse selectivos. Significa desarrollar un criterio interno lo suficientemente sólido como para que el ruido externo no pueda redefinir su dirección. Hay también algo que llamo la diferencia entre el proceso como punto de llegada y el proceso como medio. Y esta distinción tiene implicaciones enormes para cómo una persona experimenta la construcción de algo a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas trata el proceso como un medio hacia un fin. El esfuerzo de hoy es un costo que se paga a cambio del resultado de mañana. Bajo esa lógica, si el resultado no llega, el esfuerzo fue en vano. Si el camino se extiende más de lo esperado, el sufrimiento se acumula. Si las circunstancias cambian y el resultado original ya no es alcanzable, todo el trabajo previo parece haber sido una pérdida. Las personas que más lejos llegan y que además disfrutan el proceso de llegar son las que han hecho un ajuste conceptual fundamental. Han aprendido a ver el proceso no solo como medio, sino como constitutivo de lo que son. El trabajo de hoy no es solo el camino hacia quien quieren ser, es la manera en que se convierten en esa persona. Esto cambia profundamente la experiencia del esfuerzo. Ya no es un costo, es una inversión que tiene valor intrínseco, independientemente de cuál sea el resultado externo. Y eso produce una forma de persistencia que la motivación basada en resultados no puede sostener, porque no depende de que el resultado llegue pronto, ni de que llegue exactamente como se anticipó. Una de las preguntas más reveladoras que puede hacerse sobre su propia relación con la creencia en sí mismo es la siguiente. ¿Cómo se habla a sí mismo cuando falla? No el discurso que daría si alguien le preguntara cómo maneja sus fracasos. El diálogo real, interno, que ocurre en los segundos posteriores a un error, a un resultado decepcionante, a una decisión que salió mal. Para la mayoría de las personas ese diálogo es sorprendentemente cruel. Sería inaceptable si se lo dirigieran a otra persona. Pero cuando se lo dirigen a sí mismos, lo normalizan, lo racionalizan como exigencia, como estándares altos, como no conformarse con menos. Y esa crueldad sostenida tiene un costo real en la confianza interna. Porque cada vez que usted se ataca después de un error, asocia la acción con el riesgo de ese ataque. Y gradualmente, para evitar el ataque, deja de actuar. La autocrítica destructiva no produce mejora, produce evitación. El alto rendimiento sostenido requiere algo distinto. Requiere lo que los psicólogos del deporte llaman
Respuesta adaptativa al error. Una respuesta que puede observar lo que salió mal sin convertirlo en un juicio sobre el valor propio, que puede extraer la información útil del error sin el veneno del ataque personal, que puede ajustar el curso sin destruir la confianza necesaria para seguir intentándolo. Esa respuesta no es natural para la mayoría de las personas. Hay que desarrollarla conscientemente. Pero cuando se desarrolla, cambia completamente la relación con el riesgo, con la acción y, en última instancia, con los resultados. Quiero también hablar de un fenómeno que he observado en personas que tienen un historial de promesas incumplidas consigo mismas y que intentan cambiar eso. Con frecuencia cometen un error que sabotea su propio intento de reconstrucción. Ese error es pedir demasiado pronto. Deciden que van a cambiar todo al mismo tiempo, que van a comprometerse con 10 nuevos hábitos, que van a transformar completamente su vida en un mes. Y cuando eso no ocurre, interpretan el fracaso como una confirmación de que no pueden, en lugar de como una confirmación de que la estrategia fue incorrecta. La manera correcta de reconstruir la confianza interna es comenzar con lo más pequeño que sea posible tomar en serio, no con lo más impresionante, no con lo más ambicioso, sino con lo más completable. Porque el objetivo en esta fase no es el resultado del compromiso, sino el cumplimiento de él. Una promesa pequeña cumplida es más valiosa para la reconstrucción de la creencia en uno mismo que 100 promesas grandes rotas. Porque una promesa cumplida dice, en el lenguaje que su mente escucha mejor, mi palabra vale. Y cuando su palabra empieza a valer para usted mismo, el alcance de lo que se atreve a prometer puede crecer de manera gradual pero sostenida. La construcción de la identidad basada en evidencia es el proceso más sólido que existe para desarrollar una creencia genuina en uno mismo. Y lo que quiero decir con identidad basada en evidencia es esto. En lugar de intentar convencerse a sí mismo de que es capaz, a través de afirmaciones o de visualizaciones, usted construye un registro real de sus propias acciones que le provee la evidencia concreta de que puede contar consigo mismo. Ese registro no está en ningún diario, no está en ninguna lista, está en la acumulación silenciosa de las veces en que dijo que iba a hacer algo y lo hizo, de las veces en que enfrentó algo incómodo en lugar de evitarlo, de las veces en que se quedó cuando habría sido más fácil rendirse. Nadie más puede ver ese registro, pero usted lo conoce. Y cuando ese registro es sólido, genera algo que ningún elogio externo puede generar. La convicción profunda de que puede confiar en usted mismo. No porque alguien se lo haya dicho, no porque haya tenido éxito en algo visible, sino porque tiene una historia personal de haber cumplido lo que se prometió, y esa historia es suya. Existe también lo que podría llamarse la trampa de la comparación, que es especialmente destructiva para la creencia en uno mismo porque opera en un terreno donde la distorsión es casi inevitable. Cuando una persona se compara con otras, rara vez lo hace con información completa. Ve los resultados de los demás, frecuentemente los resultados visibles y seleccionados que la otra persona elige mostrar, y los compara con su propio proceso completo, incluyendo todos los errores, todas las dudas, todos los retrocesos. Es una comparación entre la fachada de otros y la realidad de uno mismo. Y casi siempre produce la misma conclusión falsa, que los demás tienen algo que usted no tiene, que ellos son de un tipo diferente, que para ellos es más fácil. Creer en uno mismo requiere desarrollar la capacidad de separar la evaluación de su propio camino de la evaluación del camino de otros. No porque los demás no sean relevantes, no porque no haya nada que aprender de quienes están más avanzados, sino porque su progreso tiene sus propias condiciones de partida, sus propias variables, su propio ritmo legítimo. Y juzgar ese progreso con los parámetros del progreso de otra persona es tan absurdo como juzgar el crecimiento de un árbol en condiciones de alta montaña con los parámetros de un árbol en un valle fértil. Ambos crecen, pero las condiciones son diferentes, y la dignidad del esfuerzo de cada uno no disminuye por la comparación. Hay un principio que he articulado de muchas maneras a lo largo de los años y que quiero presentar aquí en su forma más directa porque sintetiza mucho de lo que hemos estado discutiendo. El principio es este. Usted no puede ser quien quiere ser si sigue actuando como quien no quiere ser. Y eso parece obvio cuando se dice así, pero sus implicaciones son profundas y a menudo incómodas. Significa que cada vez que actúa en contra de sus propios valores para evitar conflicto, está fortaleciendo la identidad de alguien que no se respeta a sí mismo. Significa que cada vez que cede ante la comodidad cuando había decidido no ceder, está construyendo la identidad de alguien que no cumple sus compromisos. Significa que cada vez que busca aprobación externa antes de actuar según su propio criterio, está reforzando la identidad de alguien que no confía en sí mismo. Y al revés.
Cada vez que actúa de acuerdo con sus valores, aunque sea incómodo, está construyendo la identidad de alguien que se respeta. Cada vez que cumple un compromiso cuando nadie lo está mirando, está construyendo la identidad de alguien cuya palabra vale. Cada vez que avanza sin esperar permiso, está construyendo la identidad de alguien que confía en su propio criterio. La pregunta práctica entonces no es si puede creer en usted mismo ahora mismo. La pregunta es qué va a hacer en los próximos días, en las próximas semanas que construya o que destruya esa creencia. Quiero ahora explorar algo que va más allá de la construcción individual de la confianza y que tiene que ver con cómo la creencia en uno mismo interactúa con los objetivos de largo plazo. Uno de los patrones más consistentes que he observado en personas que logran sus metas más ambiciosas es que no tratan la incertidumbre como un problema a resolver antes de actuar. La tratan como el territorio natural de la acción significativa. Eso es importante porque la mayoría de los objetivos que valen la pena perseguir vienen con una cuota sustancial de incertidumbre incorporada. No hay manera de saber con certeza si el negocio va a funcionar, si la relación va a florecer, si el proyecto va a ser bien recibido, si el esfuerzo de hoy va a tener el impacto que espera en el futuro. Esa incertidumbre no es una aberración, es la condición normal de cualquier empresa significativa. Y la persona que necesita resolver esa incertidumbre antes de actuar no puede actuar en ninguna empresa significativa. En cambio, la persona que ha desarrollado confianza en su capacidad de respuesta puede actuar en presencia de incertidumbre, porque no necesita saber cómo va a salir todo para comprometerse con el proceso. Necesita creer que puede responder a lo que vaya surgiendo, y eso es suficiente. La relación entre la creencia en uno mismo y los vínculos con los demás es también más profunda de lo que usualmente se reconoce. Cuando una persona no cree en sí misma, tiende a relacionarse desde la necesidad. Busca en los demás la validación que no puede darse a sí misma. Necesita ser aprobada, necesita ser confirmada, necesita que otros le digan que va bien para poder creer que va bien. Y ese tipo de vínculo, aunque puede parecer cercano, es en realidad agotador para ambas partes, porque le pide a la otra persona que cargue con una responsabilidad emocional que no le corresponde. En cambio, cuando una persona ha construido una creencia sólida en sí misma, puede relacionarse desde la abundancia. Puede dar sin necesitar recibir exactamente lo mismo a cambio. Puede escuchar perspectivas diferentes sin que amenacen su identidad. Puede reconocer el mérito ajeno sin que eso disminuya el propio. Puede sostener sus puntos de vista sin necesidad de que el otro los adopte. Ese tipo de presencia en los vínculos es cualitativamente diferente. Y no solo mejora las relaciones, sino que las transforma en fuente de energía en lugar de en fuente de demanda. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de los años y que refleja una confusión real que vale la pena abordar directamente. La pregunta es, ¿cómo puedo creer en mí mismo si he fallado tantas veces? Y mi respuesta ha evolucionado con el tiempo hasta llegar a algo que creo que capta la esencia de la cuestión. El historial de fracasos no es el problema. El problema es la interpretación que usted ha hecho de ese historial. Si ha interpretado cada fracaso como evidencia de una incapacidad fundamental, entonces sí, ese historial pesa sobre su confianza presente. Pero si puede reinterpretar esos fracasos como evidencia de que usted es alguien que intenta, que arriesga, que no se queda quieto, y que ha acumulado un aprendizaje real de cada uno de esos intentos, entonces ese mismo historial se convierte en evidencia de algo completamente diferente. No de incapacidad, sino de persistencia. No de que no puede, sino de que sigue intentando a pesar de los resultados. Y esa persistencia, cuando se combina con el ajuste que proviene del aprendizaje real de cada intento, es exactamente la combinación que produce los resultados significativos a largo plazo. Los biógrafos de las personas más exitosas de la historia encuentran invariablemente un patrón que sus contemporáneos no podían ver. Un historial de fracasos previos que la persona no interpretó como razones para detenerse, sino como parte del proceso de llegar a donde eventualmente llegó. También quiero hablar de lo que significa sostener la creencia en uno mismo cuando el entorno es hostil o indiferente, porque habrá momentos inevitablemente en que las personas a su alrededor no crean en lo que usted está construyendo. A veces porque genuinamente no pueden verlo, a veces porque les incomoda que usted lo intente, a veces porque el éxito ajeno confronta sus propias decisiones de no intentarlo. Y en esos momentos, la tentación de ceder, de ajustarse a las expectativas del entorno, de reducir el alcance de lo que se propone para no destacar, puede ser muy fuerte. La persona que ha construido una creencia genuina en sí misma puede escuchar todas esas señales del entorno
sin ser gobernada por ellas. Puede evaluar si hay información útil en la crítica, sin aceptar la totalidad de la evaluación ajena. Puede mantenerse firme en su dirección, sin necesidad de que nadie valide esa dirección. Y puede tolerar el silencio, la indiferencia, o incluso la oposición activa del entorno, porque su motor no está en el reconocimiento externo, sino en la congruencia interna. Esa congruencia, el alineamiento entre lo que cree que es correcto y lo que hace, produce una forma de energía que es mucho más durable que la motivación que viene del aplauso externo. A medida que la creencia en uno mismo se consolida, ocurre algo que muchas personas no anticipan. La relación con el éxito cambia. El éxito deja de ser una necesidad emocional y se convierte en un resultado natural. Cuando usted necesita el éxito para sentirse válido, lo persigue con una ansiedad que a menudo lo sabotea. Toma decisiones desde el miedo a no lograrlo, no desde la claridad sobre cómo lograrlo. Se enfoca en la imagen del éxito más que en el trabajo que lo produce. Y esa ansiedad, paradójicamente, hace menos probable el resultado que busca. Pero cuando usted ha construido una creencia sólida en sí mismo, puede aproximarse a los objetivos ambiciosos desde un lugar muy diferente. No desde la necesidad de que ocurran para sentirse bien, sino desde la convicción de que el proceso de perseguirlos con integridad ya tiene valor en sí mismo. Y esa diferencia en la orientación, ese cambio de ansioso a confiado, de reactivo a proactivo, de motivado por miedo a motivado por propósito, produce una calidad de acción que tiene más probabilidades de producir los resultados que busca y que además lo deja en mejor posición, independientemente de cuál sea ese resultado. Creer en uno mismo en su expresión más madura no es una posición de llegada, es una práctica continua. Es la decisión diaria de no traicionarse en lo pequeño. Es la disposición a sostener compromisos cuando nadie los recuerda. Es la capacidad de enfrentar la incomodidad sin interpretarla como una señal de que algo está fundamentalmente mal. Es la habilidad de fallar sin que el fallo redefina la identidad. Es la voluntad de avanzar en presencia de incertidumbre sin necesitar que la incertidumbre se resuelva primero. Es la firmeza para mantener el propio criterio bajo presión social sin volverse rígido ni cerrado. Es la humildad de reconocer errores sin la crueldad de convertirlos en condenas. Es la paciencia estratégica de confiar en que los procesos correctos producen resultados correctos aunque no sea posible verlos inmediatamente. Y es, quizás más que todo lo demás, la decisión de no abandonarse, de mantenerse como el aliado más confiable de uno mismo, no el crítico más severo, no el juez más implacable, sino el aliado más consistente y más leal que existe. Porque al final, la pregunta con la que empecé esta conversación, la pregunta sobre a quién atribuye sus resultados, no tiene una respuesta correcta universal. Tiene una respuesta que es más útil y una respuesta que es menos útil. La respuesta menos útil busca las causas fuera, en las circunstancias, en los demás, en el momento, en la mala suerte. Esa respuesta puede ser cómoda en el corto plazo, pero produce impotencia en el largo plazo. Porque si la causa está afuera, la solución también está afuera, y usted queda a la espera de que algo externo cambie para que su vida pueda cambiar. La respuesta más útil busca las causas donde está el poder. No para culparse, no para flagelarse, no para cargar con una responsabilidad aplastante, sino para recuperar el control que siempre ha estado disponible, para entender que usted no controla todas las circunstancias, pero sí controla cómo responde a ellas. No controla todos los resultados, pero sí controla la calidad del proceso que pone en marcha. No controla si otros creen en usted, pero sí controla si usted cree en usted mismo. Y esa última variable, la que está completamente en sus manos, la que nadie puede darle ni quitarle, es la que más consistentemente separa a las personas que logran lo que se proponen de las que quedan atrapadas en el ciclo de intentar y abandonar. Creer en uno mismo no es un punto de partida que se tiene o no se tiene. Es una construcción que se elige comenzar, que se elige mantener y que se elige profundizar un día a la vez, una decisión a la vez, una promesa cumplida a la vez.